Hace días que venimos haciendo esta ruta y no llegamos más. Les pedimos permiso a los vecinos para parquear acá y solo pensarlo se me hace como un fuego en el estómago. Sale desayunito con la vista del lago. Wow, y todo el tiempo estamos bordeando al río Jequetepeque. Así es dormir en plena ruta peruana. Ay, chicas, tengan cuidado. Yo no puedo entender cómo no se caen. Así son las rutas de Perú. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Perú. En este momento nos encontramos en la carretera, en la ruta número 8, yendo en dirección hacia el oriente. Pero para llegar aquí hemos hecho una ruta tremenda desde Piura. Desde la ciudad de Piura hasta acá hay 335 kilómetros, que significan unas 5 horas y media para quienes viajan a 100 kilómetros por hora. O sea que para nosotros, que vamos despacito y frenando, significan varios días de ruta, que es lo que venimos haciendo. Pero lo loco de este camino es que primero atravesamos todo el desierto, todo por la carretera panamericana. ¿Y qué había? Nada. Desierto, pura arena, puro llano, durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, y solo por momentos aparecía alguna vegetación arbustiva, bueno, típica de la zona árida, pero mayormente era arena y llano y guairas, esos remolinos de tierra que se generan por el viento. En esta ruta por momentos la arena bloquea, se mete a la carretera misma, porque al ser todo llano y haber tanto viento va desparramando la arena por todos lados. Y vean acá cómo el mismo viento fue generando estas dunas que tienen forma así como de media luna, muy extraña, como de luna en cuarto creciente o en cuarto menguante, no sé. Pero la cuestión es que es como que el viento le va dando ese hueco en el medio de la duna y le va dando esta forma, porque se nota que es algo completamente natural y está lleno por acá y es algo que no habíamos visto nunca. No, cómo está cambiando el paisaje, no lo puedo creer. Está empezando a cambiar el paisaje, la geografía, la vegetación. Se empiezan a ver montañas. Se empiezan a ver las elevaciones, los cerros, las montañas. Empezamos a salir del llano, parece, y ahora vemos algunos arbustos, pero las montañas que vemos, que son bastante grandes, algunas se ven bastante áridas. Pero bueno, estamos cambiando de geografía. Ahora sí, oficialmente estamos entrando al verde. Estamos en toda una zona de sembradíos y en el fondo se pueden divisar las montañas inmaculadas de acá de Perú. ¡Wow! Cantidad de sembradíos, estamos viendo de todo, Vimos plantaciones de maíz, vimos plantaciones de cebolla larga, bueno, cebolla de verdeo le decimos nosotros, acá creo que le dicen cebolla larga, vimos hasta plátanos, que eso me llamó mucho la atención porque no pensé verlos por esta zona, pero qué cambio maravilloso pasar del desierto, pasar del llano a los campos y con las montañas de fondo, ¡Qué tul! Luego de toda
esta ruta contrastante llegamos a este lugar. Este es el embalse Gallito Ciego. Es una represa de 1.400 hectáreas. Esta es una de las represas más importantes del Perú y está ubicada en la provincia de Contumasá, en el departamento de Cajamarca, así que entramos a un nuevo departamento. Este embalse es clave, es importantísimo porque no solamente genera energía hidroeléctrica que le da electricidad a más de 100.000 hogares peruanos, sino que también almacena casi 400 millones de metros cúbicos de agua, uno de los recursos que más se necesitan en estas zonas tan pero tan áridas, y además también permite el riego en más de 36.000 hectáreas de cultivo, que principalmente son cultivo de arroz. Impresionante lo grande, la extensión que tiene este lago. ¡Wow! Qué fascinante encontrarse con este cuerpo de agua inmenso que tiene un montón de miradores. Uno puede venir acá a tomar algo, a comer algo, a disfrutar de la vista, a sacarse fotos, por supuesto, ¿no? Porque esto es una postal. ¿Y cómo se alimenta esta represa? Bueno, la alimenta principalmente el río Jequetepeque y la represa, el lago artificial, se encuentra justamente adentro en la cuenca de este río. Gallito Ciego no es la represa más grande del Perú, a pesar de que es inmensa y que ocupa muchísimas hectáreas, pero tiene un muro de contención impresionante. El muro es de piedra compactada y tiene más de 100 metros de altura. Es una estructura imponente. Para hacer esta mega obra se tardaron 8 años. En 1980 se comenzó a construir y para 1988 recién se inauguró, pero para 1997 ahí fue cuando comenzó a generar energía eléctrica para abastecer a una gran parte del Perú. ¿No les parece como si fuese un oasis rodeado de montañas áridas? Bueno, la verdad que es un paisaje muy especial y a mí me dio mucha curiosidad el nombre de esta represa. Díganme si a ustedes no les dio curiosidad que se llame Gallito Ciego. Parece que ya existía este nombre antes de la construcción del dique de la represa, porque hace muchos años los lugareños encontraron un petroglifo precolombino que es, bueno, una gran piedra con un grabado. Este grabado tiene forma de ave, un ave muy similar a un gallo, pero que tenía una particularidad, no tenía definidos los ojos. Y por esta particularidad los vecinos lo bautizaron no solamente a la piedra, sino que a la zona con el nombre de Gallito Ciego. Esta pieza igualmente, que es una pieza arqueológica, está protegida y está dentro del mismo complejo. Pero también hay otra versión que parece que es un mito popular, un mito urbano, una leyenda. Y este mito o esta versión dice que se llama así por un trabajador de la represa que perdió la vista durante la construcción y sin embargo siguió trabajando en la obra. Yo la verdad que me quedo con la historia del petroglifo y espero que la otra de verdad sea un mito, ¿no? Parece la paleta del pintor, ¿eh? El contraste de los colores entre la sequía de la vegetación que hay en el suelo, que no llega ni a ser pasto, no sé qué es, el azul del agua y los colores que tienen las montañas. No, este paisaje parece de película, es escénico. Mega obra de ingeniería, ¿eh? A mí me encantan, me fascinan los diques porque me gusta aprender cómo fueron construidos, con qué materiales, cómo funcionan, pero no dejo de ser consciente que traen consecuencias positivas y consecuencias negativas. Positivas, por supuesto, porque se construyen para generar energía como reservorios de agua, que son necesarios para la vida, para que nosotros subsistamos. Pero a la vez también tienen grandes consecuencias negativas, porque uno está colocando una masa de agua en un lugar en donde antes había o un pueblo,
o un valle o una selva o un bosque, se modifica la geografía y se inunda un lugar donde antes no había agua. Pero me guste o no me guste, lo necesitamos para subsistir porque necesitamos el agua para los sembradíos o si es reservorio de agua potable para beber, necesitamos la electricidad, así que son males necesarios. Está bueno que la ruta bordea parte de este lago y uno puede ir recorriéndolo cuando va por la carretera, así que aquí paramos para desayunar, para tomar alguito. Sale desayunito con la vista del lago. Tremendo, ¿eh? Qué patiecito que tenemos en la casa. Era necesario parar en la ruta porque les teníamos que mostrar esta imagen, este paisaje que es impresionante, realmente increíble. No dejamos de maravillarnos con todo lo que venimos viendo. Este es el río Jequetepeque. Este río nace en Cajamarca y alimenta al embalse Gallito Ciego. Vamos a pasar por el puente Yonán para atravesar el río. Precioso este paisaje que hace mucho que no hacíamos, una montaña, una cuesta semiárida o árida en donde tenemos al lado a la quebrada con el río. ¡Wow! Y todo el tiempo estamos bordeando al río Jequetepeque y esos árboles indican por acá está pasando agua dulce, por eso estamos nosotros. Realmente un paisaje de película, repito, es precioso y como venimos de países muy verdes, con mucha vegetación, hace mucho que no estábamos en un paisaje así, en una cuesta de este tipo. La quebrada está llena de sembradíos, además de los árboles. ¿Qué tula, amigos? Después de varias horas de ruta y de días que venimos haciendo ruta, llegamos a este lugarcito que en realidad estamos en el medio de la cuesta, en el medio de la nada. Aquí pasaremos la noche porque justo estamos en una parte segura. Estamos en una recta, así que no tenemos el peligro de la curva. Además, en la montaña no hay desprendimientos, no se caen las rocas por la ladera. Y del otro lado tenemos a este cuerpo de agua tan precioso, al río Jequetepeque. Yo les decía que este río nace en Cajamarca, bueno, y alimenta a el embalse del Gallito Ciego, pero desemboca en el Océano Pacífico. Les quiero mostrar esto que me vuelve loca, no lo puedo creer. Ahí tenemos 4 cabritas, 4. Ay, mira, me sale corriendo una. Ay, chicas, tengan cuidado. Yo no puedo entender cómo no se caen por la ladera de la montaña. Parece que es la mamá con 3 de sus hijitos. Uno de diferente padre porque marrón. Pero las otras 2 son igual a la más grande. Ay, 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 ay. Acá estamos, conviviendo con la naturaleza. ¿Qué está rascándose con...? No, me muero. La cabrita se está rascando con el cactus. Espectacular. Hay que ser áspero, para poder rascarse con un cactus. Se hizo la noche
y la ruta no descansa porque siguen pasando autos, siguen pasando camiones, porque hay muchos vehículos que, bueno, que eligen manejar de noche y muchos también, bueno, no les queda otra porque en el horario de la noche es el horario más tranquilo, entonces hay muchos camioneros que también eligen hacer este tipo de cuestas de noche cuando hay menos tránsito. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Amanecimos en nuestro patiecito al lado del río, pasamos una noche muy, pero muy tranquila. El lugar está perfecto porque la verdad que estuvimos solos y descansamos muy bien. Así que ahora nos vamos a preparar para salir a la ruta. Vamos a atravesar el río. Este puente se llama La Muyuna. A estas alturas no tiene mucha agua el río. Y me pregunto si después de el dique, el curso del agua, ¿cómo será hasta desembocar en el Pacífico? ¿Habrá caudal? ¿No habrá caudal de agua? Qué paisaje, por favor. Es espectacular, ¿eh? Las montañas con diferentes colores, con partecitas con vegetación, otras partes muy áridas. El curso del río abajo. ¡Esa! ¡Vamos, Perú! Se viene la aventura. ¡Vea! ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué amarillo! Acá tenemos a todos los campos de sembradío, incluso a lo lejos se ven a los campesinos que seguramente van a cosechar. En la ruta tenemos estos puestitos, hay muy poquitas casitas, así que vamos a parar acá a comprar algo porque tenemos poco abastecimiento en nuestra alacena. Necesitamos víveres. Conseguí. Bien ahí, casera. Qué pedazo de ruta. La verdad que no me lo esperaba y es fascinante. Me recuerda mucho a la Quebrada de las Conchas, por estas montañas que se imponen en el camino. ¿O no? Eso es lo lindo, Gurisa. La verdad, la similitud de la naturaleza es lindo entender de que no sabe de frontera la naturaleza y volver a encontrarse con estos lugares. A mí particularmente me vuelven a conectar con el viaje porque es esto lo que me gusta del asombro, ¿viste? Estar en lugares magníficos, lugares sorprendentes y majestuosos. Esta es toda zona de producción de caña y ahí venden cañelazo, creo que se llama, que es el licor de caña. Todo eso blanco es licor de caña y se ve que se consume a montones porque lo venden en todos lados. Además también venden la miel de caña. No, es impresionante. En todos lados lo venden. Todas esas botellas que parece que tienen agua son de licor de caña. Ahí Juan me estaba recordando que nosotros en Nazca, en el 2024, lo probamos y de solo pensarlo se me hace como un fuego en el estómago. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! ¿Será que esos bidones gigantes también tienen el licor? Esos bidones son de 20 litros. No, me muero.
Frenamos en la ruta porque yo la verdad que tenía bastante hambre, así que hice unos cafecitos, el mío café con leche. Y acá tenemos un pancito porque anoche hice pizza, así que dejé hecho un pancito para comer con mantequilla, con manteca, que en este caso es mantequilla argentina, que debe ser de exportación, calculo yo, porque nosotros le decimos ¡ay, qué bestia! Nosotros le decimos manteca. Tiene sabor a leche, la manteca de Ecuador tiene sabor a chisito. Porque esa era margarina para nosotros. No era para nosotros manteca porque era hecha con aceite de girasol. Así que ese es el paisaje que tenemos, lleno, pero lleno de mariposas al lado de nuestro super ventilator, que sin él no podríamos existir. Parece, o el tendido eléctrico tiene algunos claveles del aire. Estamos cuesta arriba y todo eso es el camino que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir subiendo. Ahora sí, ahora sí que ha cambiado la temperatura, que ha cambiado el clima. ¿Por qué? Porque llegamos a los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y aquí se nota que estamos altos. Y qué lindo, qué linda sensación, porque al sol, cuando uno está en la altura, hace mucho más calor porque está más cerca del sol, así que naturalmente hace más calor. Pero aquí, que está nublado en este momento, estamos como queremos, amigos. Les pedimos permiso a los vecinos para parquear acá y para pasar la noche y nos dijeron que sí, que tranquilos, que no había problema, que podíamos estacionarnos, parquearnos aquí y pasar la noche tranquilos. Ayer les contaba que hace días que venimos haciendo esta ruta y no llegamos más. La verdad es que se está haciendo larguísima, pero bueno, así son las rutas de Perú. El Perú es un país extenso, tiene una extensión territorial importante y además tiene la cordillera en el medio, así que uno se tiene que subir a la cordillera y nosotros vamos despacito. Así que no vamos a llegar a nuestro destino en el día de hoy, que es Cajamarca. Por eso decidimos frenar y comer acá, quedarnos a pasar la noche, trabajar, seguir haciendo nuestras actividades. Hoy manejamos 4 horas y todavía faltan unas 4 o 5 horas más para llegar a la ciudad de Cajamarca, así que vamos a ir despacito y cuando tengamos que llegar, llegaremos. Varias curiosidades en esta zona de alta montaña. Primero que tenemos aquí un bosque secundario, varios bosques secundarios en donde hay plantaciones de árboles, porque esta es toda zona maderera. Sin ir muy lejos, aquí mismo tenemos a todas las maderitas que se obtienen de estos bosques. Más curiosidad es que hay pinos y araucarias por esta zona que obviamente sobreviven por el frío, pero igualmente son introducidas, ¿no? No son propias de este lugar. Acá hay casitas, tenemos a los campesinos ahí trabajando, tienen su granjita, sus animales. Allá está la ovejita, mira qué cosa más bonita, como pasta. Y la verdad que todo este lugar está precioso porque acá tenemos una vista panorámica del vallecito y también se ve un poco la cuesta. Se ve cómo van subiendo los vehículos y las montañas cubiertas de verde enfrente nuestro. Se hizo de noche de nuevo en la ruta, en el medio de la nada, en rutas peruanas, y estoy cocinando acá un invento. Por un lado voy a hacer patacones, que ya tengo prefrito el plátano, me falta la segunda fritura, pero primero lo tengo que aplastar. Y por otro lado estoy haciendo estas bolas de arroz. Croqueta de arroz. Ponele, otro invento, pero bueno, hay que comer rico. Mira ahí, gurisa.
Ahora sí, listo este invento internacional, porque aquí en Perú se come un plato típico que es delicioso, que son papas a la huancaína, y acá en vez de papas, porque yo no tenía papas, hice patacones, que es algo similar a la papa, el plátano verde, con la salsa huancaína, que es una salsa de ají amarillo deliciosa. Esta es artificial, pero es muy rica igualmente. Sí, se me está cayendo la saliva de las ganas de comer. ¡Qué rico! Y estas bolas de arroz. Así que, ¡a comer! Se me hace agua en la boca, mejor dicho. Así es dormir en plena ruta peruana. Nuestra segunda noche en esta cuesta, durmiendo ahí, al ladito de los camiones que siguen pasando, porque la verdad que hay movimiento todavía a estas horas de la noche. ¡Qué frío que está haciendo! Va a ser un frío esta noche, vamos a usar la frazadita y le voy a mandar, antes de terminar este video, un flor de saludo a Carlos Ravelo, un cubano en Chile. Gracias por mirar siempre los videos, ni bien se publican, y dejar tu mensajito ni bien se publican, porque siempre les digo que eso ayuda y mucho. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por llegar hasta el final del video y por dejar su like, su mensajito. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.